Acaba de cumplir 40 años y ya lleva más de 10 en la Fórmula 1. Fernando Alonso, Kimi Raikkonen o Max Verstappen son algunos de los pilotos con los que ha trabajado. Tras varios años en Toyota, su vida pasó a girar en torno al caucho, ya que forma parte del equipo de Pirelli desde que la casa italiana volvió a la Fórmula 1 en 2011. Allí ha escalado profesionalmente para convertirse en jefe de ingeniería, el responsable de todo lo que ocurre en los circuitos y el nexo con el centro de desarrollo de la marca en Milán. De Alcalá de Henares a la Fórmula 1. Él es Manuel Muñoz y hoy pasaremos un rato con él en soymotor.com. Manuel, estamos aquí. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué escenario más racing para tres quemados? ¿Verdad que sí? Bueno, vosotros más que yo, ¿eh? Bueno. Y además con un coche que tiene su pedigrí, ¿no? Joder. Por las ruedas, lo digo, básicamente. Es verdad, ¿eh? Qué vinculación, porque yo no te hacía del mundo de los rallies, te veía, bueno, te vemos habitualmente en la Fórmula 1, pero te tiran los rallies mucho, incluso más. Me tiran bastante, sí señor. Hombre, date cuenta toda la infancia, ¿no? En España básicamente teníamos Fórmula 1, pero el héroe de las carreras de aquel entonces era Carlos Sainz, ¿no? O sea, que eres ralista. Soy un poquito realista, yo diría que sí. ¿Cuántos años tenías tú cuando ganó Carlos el Mundial, el primer Mundial? El primer Mundial yo tenía 12 años. 12 años, pero espera, pregúntaselo a Cristóbal. ¿Cuántos años tenías tú, Cristóbal? Yo tenía 5. 5. Es que yo le entrevisté a Carlos Sainz cuando ganó el primer Mundial en el Ayuntamiento de Madrid. Pues oye. O sea, no existía Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1, no existía ni había proyecto de Carlos Sainz y yo ya lo había entrevistado. Qué pasada. Qué jóvenes sois, Dios mío. Pues oye, yo creo que es un buen escenario, ¿no? Para que hablemos, ideal. Para explicarnos un poco la vida, que si estás siempre en el despacho, ahora que ya no estás ni en el box, Manuel, ahora que te han hecho jefe, es distinto Bueno, esto. Jefe. Hombre, por una vez cambiar un poquito, yo creo que el uniforme de carreras y estar en un ambiente un poquito más distendido se agradece también, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que nos sentamos y hablamos un poco de la vida, ¿no? Más que de ruedas, que tampoco podremos hablar mucho por razones confidenciales, pero sí un poco de la vida y de un personaje como tú, que quizá la gente no conozca tanto, ¿no? Pero eres uno de los que ha triunfado en la Fórmula 1, aparte de los pilotos que todos conocemos o que se les ve más, ¿no? En primera fila. Uno de los españoles que nos ayuda en el paddock a veces. Bueno, ahí andamos, se hace lo que se puede. ¿Vamos allá? Bueno, Manuel, pues ya estamos en el cockpit casi. Sí, casi, sí. Faltan aquí los cinturones, pero bueno, yo entro, no me hace falta ni cinturón para estar aquí. No habrá mucha velocidad, será una entrevista tranquila. Vale, no. La culpa es de las Navidades, los polvorones. Un año especial para ti. Este año sí, bastante especial. Cuéntanos un poco el balance, ¿no? Porque te han ascendido 2 veces. Yo sé que tú eres un tío humilde, pero te han ascendido 2 veces. Bueno, sí, es verdad. Primero surgió la opción de encargarme de pista, ¿no? Tener toda la responsabilidad de un poco todo lo que sucede en pista y luego, bueno, pues salió la vacante de encargarme directamente de todo el proyecto de ingeniería de Fórmula 1, que no se trata ya solo de lo que pasa en pista, sino también además un poco de el link, ¿no? de lo que pasa en Milán, que es donde se desarrollan los neumáticos, así que sí, ha sido un año intenso. Seguramente mucha gente que sigue la Fórmula 1, sobre todo en los años de magia, ¿no? Del 2005-2006, todos querían ser pilotos de Fórmula 1. Pero seguro que al otro lado hay mucha gente que te ve a ti y te ve como un ejemplo porque quiere llegar a la Fórmula 1, pero no para pilotar un coche, sino para ser ingeniero. ¿Cómo se llega? No a que te asciendan 2 veces en un año, sino cómo se llega a ser ingeniero de Fórmula 1. Realmente es muy parecido al camino que hacen los pilotos, ¿no? Yo empecé en las fórmulas chiquititas también, pues eso, en Fórmula Junior, me acuerdo, la Fórmula 1600, no sé si os acordáis, de hace ya unos cuantos años, que ya han pasado unos cuantos, y nada, va subiendo poquito a poco. Un poco la oportunidad llegó cuando me fui a trabajar con Audi en el DTM, que ya fue un salto importante. El DTM, ¿no? Pues, respaldado por marcas ya con equipo oficial, entonces bueno, aquello ya fue un salto bastante cualitativo. Me tuve que ir a vivir a Alemania, obviamente, aquellos maravillosos años, ¿no? En Alemania y tal. Al sol de Alemania. El sol, sí, la alegría, sobre todo, aquí es una juerga sin parar, sobre todo en el trabajo. Entonces, nada, estuve trabajando allí y después de los 4 años que estuve con Audi, bueno, pues me llegó la oportunidad de Toyota, que también está en Alemania, como sabéis, en Colonia, y nada, me fui para allá y luego en Pirelli, pues no sé, necesitaban un español que anduviera por ahí dando un poco también de alegría al asunto, ¿no? Y nada, me llamaron en 2011 y empecé desde el primer año de Pirelli.
¿Era el objetivo llegar a la Fórmula 1? ¿Lo pensaste cuando eras un niño y hacías maquetas del coche? Sí, claro, era más que un objetivo, era un sueño. O sea, el objetivo, si te digo la verdad, era llegar a vivir de las carreras, si entiendes lo que te quiero decir, ¿sabes? Porque a lo mejor la Fórmula 1, el Mundial de Rallys es lo que más se ve, pero hay toda una serie de competiciones por debajo en la que yo conozco a gente que de hecho estudiaba conmigo, que ellos tienen su trabajo de pues, una consultoría de ingeniería de lunes a viernes y utilizan sus vacaciones pues, para irse a hacer carreras, ¿no? A lo mejor campeonatos que tienen pues 6 carreras o 7 meetings al año, pero realmente su trabajo es el otro, es el de ingeniería mecánica normal y ya está. Entonces el objetivo mío era intentar al menos llegar a vivir de las carreras. Bueno, cuando empecé en Audi era un poco más pues, trabajas con la telemetría, ¿no? Performance, ¿no? Que le llaman ingeniero de rendimiento y tal, o ingeniero de test y de carreras, pero cuando llegué a la Fórmula 1, cuando llegué a Toyota, directamente me pusieron a la estrategia. Entonces, en aquella época, si os acordáis, era cuando los equipos tenían todavía los equipos de test, ¿no? Que era una estructura paralela. Entonces, normalmente el recorrido era tú empezabas a trabajar en la factoría, de ahí pasabas al equipo de test y luego ya al de carreras. Y a mí me llamaron para ir directamente al de carreras y encima hacer la estrategia, que la estrategia tenías un poquito de presión también, ¿eh? Era un poquito complicado en aquel entonces. Además era la época el combustible era libre, no como ahora, ¿no? Que empiezas ya con los 105 kilos. Tenías que elegir aquello, tenías que elegir neumáticos y sí, lo de la presión era un poco complicadillo. Me vas a disculpar, pero te tengo que preguntar por aquel Gran Premio de Brasil de 2008. 2008, aquel famoso... Allí estaba Antonio. Sí. Hombre, es que Timo Glock le arrebató, bueno, el pobre Timo Glock, el adelantamiento de Hamilton a Timo Glock le quitó el título a Felipe Massa en el último instante. De hecho, bueno, pero es que lo curioso es que la gente se queda con aquello, pero el que era, o sea, realmente el que era campeón era, si os dais cuenta, bueno, Massa, pero durante los últimos 3 minutos, o sea, el que fue campeón siempre era Hamilton. Sí. Y fue precisamente, imagínate la cara de Hamilton cuando es él el que entra al box, porque hace lo mismo que hace Felipe, que va atrás, ¿no? Normalmente si copias al de delante, pues no cambia nada. Y cuando le dicen por radio, oye, no, que es que los dos Toyota no han entrado. Entonces, imagínate la cara de Hamilton, me lo imagino blanco dentro del casco, diciendo, pero bueno, aquí ¿cómo ha pasado esto, no? Entonces, pero bueno, y la historia fue, de hecho, nuestro plan original era meter a uno de los coches y no al otro, ¿no? Pues por distribuir un poco las estrategias, ¿no? Intentar optimizar un poco. Y Jarno, que era normalmente el que era más sensible en lluvia, fue al que primero llamamos para que entrara. Pero Jarno en radio nos dijo, no, puedo quedarme fuera. Entonces dijimos, ya está, dejamos a los dos fuera. Lo que no sabíamos, intentábamos jugar, es que la lluvia iba a arreciar más en aquel momento. Timo, que es el que iba por detrás, creo que la última parte del sector 2 y el sector 3 nos estuvo dando recuerdos a nuestra madre, abuela, hijos y futuros nietos, porque claro, con la que cayó en las últimas curvas y dejarlo en neumáticos de seco, vamos, yo creo que aguantar como aguantó, aunque llegase hasta la última curva, tuvo su mérito. Lo gracioso es que luego los brasileños querían matar al pobre Timo Glock, que ya sufrió todo lo que tenía que haber sufrido en la pista. Al pobre Timo Glock y a todo el que llevara fuera de rojo y de blanco, exacto, porque ya te digo, aquello fue, la gente que, si os das cuenta encima del box, ¿no? Que tenemos los pisos y tal, y la gente vino a darnos recuerdos en aquella carrera. Además tuve la opción de hablar con el que era el ingeniero de radios de Ferrari en aquel momento, y me contó la anécdota de que cuando Felipe empieza a celebrarlo, ¿no? Y las imágenes que se ven de la familia de Felipe, porque el ingeniero de Felipe le pasa el mensaje en radio de eres campeón, o sea, se lo confirma, entonces fue cuando se arma toda aquella, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues no sé si 20 segundos después, la historia cambió un poquito. Yo tengo una anécdota de ese final, con Pedro de la Rosa, que era el comentarista, que estaba en McLaren, claro, y esa última vuelta, donde Timo Glock estaba sufriendo, Pedro estaba literalmente en cabina, así. No miraba. Era hombre McLaren. Perdía el bonus. Claro. Y entonces se quedó así. Y entonces yo digo, cruza la línea de meta Felipe Massa, vamos a ver Lewis Hamilton. Y ya se veía la imagen del padre de Massa abrazándose y tal. Y entonces yo voy pendiente de que entrara Hamilton en quinta posición o no, que era lo que marcaba el campeonato. Y digo yo, Hamilton campeón del mundo. Entonces levanta la cabeza Pedro y ve todavía al padre de Massa abrazándose con el mecánico, y yo, no, se están abrazando, pero están equivocados, Hamilton campeón del mundo. Entonces ya se levantó Pedro y dijo, ¡ay! ¡Qué encantado de la vida! Pero tardaron un montón en darse cuenta. De todas formas, los que hacéis estrategia, me imagino que sois un poco como los porteros de un equipo de fútbol. Yo jugaba de portero, por cierto. Sí, es que, era muy malo, es una forma tal de decir que era muy malo al fútbol. No, pero cuando
el portero acierta, es más o menos lo que tiene que hacer. Pero cuando tiene una pifia, claro, se ve mucho y es el gran culpable. Sí, en estrategia, si falláis... Sí, se nota un poquito, tremendo. exacto. O sea, normalmente la gente espera que hagas lo que tienes que hacer. Que, bueno, es lo que todo el mundo tiene en su trabajo, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor una pifia, como dices tú, en estrategia canta mucho. Tomar las decisiones en vivo es complicadillo. De todas formas, es un poquito lo que te gusta, ¿no? A mí eso me gustaba mucho, la adrenalina aquella. Recuerdo hablar con un ingeniero de motores y me decía, yo jamás podría hacer el trabajo que tú haces, no sé qué. Dice, porque nosotros venimos aquí, monitorizamos el motor, que no sé qué, si el motor peta, pues peta, no sé qué tal, pero ya está. Pero dice, estar ahí tomando las decisiones, digo, bueno, alguien tiene que hacerlo. Pero hay un poco también de apuesta y de no, decir y sobre todo sentimientos, vamos a ver qué pasa. Date cuenta que, o sea, el ordenador sí que es verdad, o sea, el ordenador al final, las simulaciones es como una calculadora a lo bestia, pero el ordenador no sabe cómo piensan los otros equipos, y eso es lo que tú tienes que anticipar. O sea, el kit de la estrategia es justamente eso. Y además es curioso porque vas viendo patrones, ¿no? Porque al final el que toma la decisión de parar en los otros equipos no es un ordenador, es una persona. El mismo. Exacto, entonces más o menos eso sí que es muy curioso, porque cuando avanza el campeonato vas conociendo un poco cómo piensa cada uno, y sí, tiene un poquito de apuesta personal, claro. Pero al final eso, pero son muchas horas de jugar después de la carrera, de hacer muchos análisis y post-procesados, si quieres llamarlo así. ¿Todavía hay gente que te llama o te escribe y te dice, oye, a las 5:30, ¿qué tal si nos vemos? Que estoy en la tribuna, me bajo y nos vemos. Sobre todo en los test, ¿no? Como son aquí en España, a lo mejor algún estudiante que te escribe y te dice, oye, pues como los coches terminan de rodar a las 6, a las 6:30 quedamos y me explicas un poco tal, no sé qué. Y dices, es que a las 6:30 estoy preparando la primera reunión. De las 3 que tengo, la última que tengo es a las 10:30 de la noche, que va a durar otros 3/4 de hora, termino a las 11:15, y si no hay nada que hacer, que normalmente no es el caso, porque te toca hacer algún análisis o alguna cosa que te han pedido a última hora, si en un día de test hasta las 12 de la noche o incluso un poquito más no te vas a casa. Yo recuerdo los años de Fórmula 1, tú empezaste en 2007, ¿no? 2007 fue mi primera carrera. Yo recuerdo de buscar, muchas veces buscábamos a Manuel por tener algo de información, ¿no? O de Toyota, a ver, algo de información. Los ingenieros son muy parcos a la hora de dar información, porque saben que tienen el yugo de la confidencialidad y porque se juegan el puesto, se juegan muchas cosas. Pero a veces te podía aportar algo de luz, sobre todo cuando estabas en equipos, porque preguntábamos por cosas que no tenían que ver con el equipo, ¿no? Podíamos preguntar por pues estrategia, o cómo es el asfalto, cómo es tal. Entonces, yo recuerdo con cariño aquellos momentos de tomarnos un café, de poder pasear por el Paddock y encontrarnos a personajes como tú, que sois españoles, que aportáis mucho porque sabéis mucho del deporte, que era algo que en el pasado no nos ocurría tanto, porque yo creo que con la llegada de Fernando, bueno, no solo de Fernando, coincide en el tiempo la llegada de muchos españoles a puestos de importancia dentro de la Fórmula 1. Claro. Yo me acuerdo cuando llegué a la Fórmula 1 como periodista, éramos como unos raros. Nos miraban, no voy a decir con desprecio, pero Yo, de hecho, españoles. mira, al hilo de lo que comentas, una pequeña anécdota personal, claro, en la que yo me acuerdo, o sea, yo empecé estudiando informática, de ahí me cambié a Teleco, hasta que ya dije, no, esto no puede ser, yo tengo que hacer algo aquí que sea lo que realmente, dedicarme a lo que me gusta, que son las carreras, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque... Entonces, si juntas coches de carreras y la ingeniería, que siempre me gustaban matemáticas, física y tal, ¿no? Lo pones y pues sale esto, ingeniería de carreras. Todo el mundo decía, no, tú ya que estás en Teleco, terminas Teleco tranquilamente y luego ya, si quieres hacer... Y no quería, porque yo sabía que, por lo que intuía, lo que leía por vosotros, que Alonso ya estaba llegando, más o menos, ¿no? En el 2001 yo creo que ya había algunas... Primer año de Fórmula 1. Exacto, de que Alonso podría llegar. Y decía, joder, es que lo que yo no quiero es que este tío triunfe, llegue y luego yo dedicarme a esto como si hubiera sido arrastrado por aquellos, que a mí las carreras me gustan de antes. No, yo quiero llegar cuanto antes, porque yo quiero estar ahí ya cuando esto pase, ¿no? Ahí en la Fórmula 1, no me refiero en el mundo este de las carreras, ¿no? Y por eso adelanté un poquito. Sí que es cierto que en la época en la que tú dices, ¿no? Había muy poquita gente en el paddock, ¿no? Ahora ya te das una vuelta y ya, bueno, pues vas viendo gente de otras carreras, ¿no? O sea, de otros equipos, perdón. Y la verdad es que reconforta, ¿no? Ver gente a todos los niveles de españoles, pues que también han tenido esa afición, esa dedicación y lo han querido dedicar para llegar allí. Y la Fórmula 1 en España tampoco eran nada las competiciones. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar un poquito más ya en plano profesional, antes del fenómeno de Alonso, ¿no? La Alonsomanía aquella, a mi madre le decían, pero vamos a ver, si el piloto está en el circuito y el coche está en el circuito, ¿un ingeniero qué hace? Y hemos pasado de eso
a pasar, ya no solo lo del 2008, ¿no? Aquello que me han dicho muchas veces, sino a la gente te discute, no, porque en la carrera tal parasteis en la vuelta tal y pusisteis no sé cuántos kilos de gasolina o pusisteis el neumático tal, no sé qué. O sea, ha sido un cambio bestial, sí, eso se ha notado mucho. Y eso es mérito vuestro, las cosas como son. O sea, ¿quién nos iba a decir a nosotros, en España, que la Fórmula 1 iba a ser la conversación de un bar un lunes? Sí, eso era impensable. Entonces, bueno, pues yo creo que siempre hay que fijarse en el aspecto positivo. Y volviendo a ese momento en el que tú dejas Teleco y vas a casa y dices, oye... Y mi madre casi me mata. Que dejo Teleco. Me consta, por lo que he podido saber, que fue un trance complicado, incluso a nivel familiar, ¿no? Y creo que es importante que esto, en la medida que tú quieras y lo sientas que debe saberse, a mí me gustaría que se supiera, porque se habla mucho de los esfuerzos económicos y tal, de los pilotos para llegar, pero no solo pilotos. Claro, a ver, como dices, la situación personal pues era un poquito complicada, ¿no? Porque mi padre acababa de fallecer, al margen del impacto emocional, que es eso, ¿no? Un chaval, pues eso, tenía 17 años, 18 cuando falleció mi padre. Luego el impacto económico, ¿no? En una familia, imagínate, o sea, quien trabajaba era mi padre, mi madre había empezado a trabajar hace muy poquito, tenía un puesto de trabajo encima interino, o sea, imagínate. Entonces, claro, que llegué yo con muy buenas notas de Teleco, con una carrera bastante que apuntaba, era el boom de las Teleco, ¿no? A finales de los 90, y que te digan directamente a que llegues y dices, oye, que todo esto que ahora hay trabajo, que tener Teleco es tener trabajo seguro, empiezas tal, renuncies a ello, encima para empezar de cero, y encima que ya cuando llegas y dices, no, además es que me quiero ir a Inglaterra, o sea, no quiero dejar la carrera, sino que quiero empezar de cero yéndome a Inglaterra sin tener un duro, pues aquello fue un poco complicado. De hecho, recuerdo que me dieron la plaza para irme a Inglaterra a estudiar, no tenía un duro aquel año cuando me la dieron, entonces bueno, pues ahí se portaron muy bien en Brooks, en Oxford, donde fui al final, porque me guardaron la plaza para el año siguiente, y bueno, aquel año lo que hice fue dedicarme a trabajar, y bueno, pues estuve ganando un poco yo de dinero, que como te digo, el mérito fue dedicarme a trabajar y que sobrevivir a mi madre, que no me matara, porque cuando te digo que dejé de trabajar para poder pagarme un poquito los estudios, pues fue un poco un shock, ¿no? Pero bueno, entonces nada, conseguirme para allá y con el dinero poco que quedaba en mi casa y lo que había conseguido ganar, pues nada, me pagué los estudios allí me dieron una beca también, sí que es cierto, bueno, pues como os digo, ¿no? Lleva un poquito las notas de Teleco y tal, entonces bueno, ahí lo valoraron y fueron años complicados, la verdad, ¿no? No poder irte a casa realmente, ¿no? Porque un billete de avión en aquel entonces a mí me suponía un mundo, ¿no? Entonces bueno, pues el sacrificio al final valió la pena, pero fue una época un poquito complicada. Y además tu familia estará súper orgullosa, ¿no? Hombre, sí, claro, están contentos, pero... Tenía razón, no lo diré, tenía razón. No, pero date cuenta también, yo me fui con el inglés de COU, básicamente, para los que estudiamos COU. Él no. Yo ya no. Tú no, efectivamente. Yo me fui con el inglés, entonces tú imagínate que te vas, ya no solo la experiencia de vivir fuera, sino que te vas a sacarte una carrera, ¿sabes? Entonces yo recuerdo el primer día, recuerdamos el profesor todo, era la asignatura de materiales, la primera, y yo veía a alguien que movía ahí las manitas delante de la pizarra, que anotaba cosas, y yo decía, ¿pero de qué habla? O sea, o sea, yo me acuerdo, anotaba las cosas, luego me iba a la biblioteca e intentaba buscar pues, lo que había anotado en los libros en los que viniera para intentar enterarme, ¿verdad? Yo no entendía absolutamente nada. O sea, no me enteraba ni del menú del día en la cafetería, pues como para enterarme de las propiedades elásticas, de los materiales, de no sé qué. Ahora estás de vacaciones. Ahora estoy de vacaciones. Y en enero empiezas otra vez Eso es. el trabajo. ¿Qué es lo que nos puedas contar? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora cuando empieza la temporada? Cuando no ha comenzado la temporada, en enero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Ahora enero y febrero básicamente se trata de preparar pues todos el tema de todo el software que vamos a llevar, ¿no? Como sabéis, tenemos neumáticos nuevos, por supuesto, hay una nueva... Muchos neumáticos. Muchos neumáticos nuevos, tenemos ahora 7, bueno, pues ahora tenemos que ir preparando un poquito todo lo que se trata ya no solo a nivel de software, ¿no? Base de datos, etcétera, sino también hemos cambiado este año un poquito a los ingenieros, algunos empiezan con equipos nuevos, entonces bueno, pues también que supervisar un poquito cómo va el handover, perdón, porque no sé cómo se dice en español, tengo muchas palabras ahí cruzadas. El cambio de posición. El cambio de posición, exacto, de un equipo a otro. Tenemos que empezar a trabajar, bueno, los neumáticos por supuesto ya tenemos todos los datos, pero tenemos que empezar por el tema de preparar un poquito la logística también, ¿no? De empezar a decidir qué neumáticos se llevan a qué carrera. Como os imagináis en una carrera, por ejemplo, cuando es un evento en Europa, pues a lo mejor en 3 días los neumáticos se llevan desde la factoría que está en Europa, se llevan a la carrera, pero cuando es un evento como en Australia
o como en bueno, pues, o Japón, ¿no? Pero Australia quizás, que es el primero, se tarda 2 meses en llevar los neumáticos hasta el lugar del evento. Más a eso tienes que sumarle todo el proceso de producción, todo esto. Entonces, bueno, pues se trata de ir ya desde ya, porque las vacaciones este año están siendo un poquito especiales. Estamos ahí con la oficina que es el móvil ahora, ¿no? Bueno, pues tienes que estar un poquito en contacto ya con la gente de logística, con la gente de producción, pues para intentar coordinar todo esto. Voy a hacerte una pregunta porque claro, las grabadoras están ahí, los registros escritos también quedan. Fenómeno. En el Gran Premio de Mónaco de 2014... Tengo que recordar mucho. Tú cumplías 100 grandes premios en Fórmula 1. Es cierto, cierto. Ya sé por dónde vas. Cumplías 100 grandes premios y me dijiste, oye, yo 200 grandes premios no quiero hacer. Eso es. Si puedo evitar hacer 150, lo evitaré. Y si no, pues a lo mejor tengo que estirarme, pero los 200 no los quiero hacer. He estado haciendo cuentas, sí. Llevas 173. Las estaba haciendo yo esta mañana, porque digo, esto va a caer seguro. ¿Seguro? Pues nada, ¿qué hacemos? Aquí seguimos, no, pero pues sí, hay que dejarse llevar un poco por la inercia, ¿no? No, la verdad es que ahora la situación, a ver, también es cierto que, poniéndonos un poco más serios, cuando la situación cambia, las decisiones también cambian, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás a lo mejor en este puesto ahora un poquito, sí que el reto, ¿no? El challenge un poco es un poquito distinto a lo mejor lo que os decía, lo que venía haciendo antes. No es lo mismo llevar 12 años o 13 años que llevaba trabajando de ingeniero en la misma posición, haciendo un poquito siempre lo mismo, aunque con diferentes equipos. Ahora que empiezas, pues también es un poquito una ilusión nueva, ¿no? Empiezas con una posición un poquito distinta y la verdad es que este año la vida me ha cambiado bastante. La situación ahora es distinta, es una situación muy chula, es muy bonita y, como decía, el que Pirelli haya confiado en mí un poquito para esta posición y que los resultados vayan saliendo, pues es bastante satisfactorio. Así que me temo que vamos a seguir camino de las 200. De todas formas, y Manuel lo recordará, porque en los últimos años que yo estuve en Fórmula 1, hablamos muchas veces de lo que echábamos de menos, ¿no? De lo afortunados que éramos de estar en la Fórmula 1, sí, pero de lo que quemaba ese deporte y estar metidos en esa vorágine. Y muchas veces tú me hablabas, porque yo al menos tenía la fortuna de que después de los grandes premios regresaba a Madrid y más o menos, en el poco tiempo que me quedaba, podía estar con mis amigos o con mi familia. Pero tú, claro, terminabas un gran premio y volvías a Inglaterra o Alemania en su momento y tal, y echabas mucho de menos Madrid, tu familia y tus amigos. Y claro, eso creo que ahora sí lo vas a poder recuperar. Eso es, al principio, pues efectivamente, lo echas de menos. Bueno, al principio realmente tienes un poquito la ilusión también, ¿no? de la experiencia de vivir en un país distinto al tuyo, ¿no? Distinta cultura, distintas costumbres. Sí, pero 15 años. Sí, 16 años 16. Son complicados, ¿no? 7 de ellos, como bien has dicho antes, en Alemania, luego entre medias y luego en Inglaterra, sí. Además es curioso porque cuando hablaba con la gente y le decías los años que llevas fuera, te decían, entonces tú ya estarás acostumbrado. No, es al contrario, o sea, es cuanto más tiempo pasas es cuanto más lo echas de menos, ¿no? Pero bueno, no, ahora afortunadamente eso también ha cambiado y ahora tengo la posibilidad de, no después de todas las carreras, pero sí que después de muchas de ellas me vengo directamente a casa y eso es un poquito la flexibilidad que nos ha dado Pirelli también y también es, por supuesto, un aliciente para seguir trabajando con ellos. O sea, te resistes a convertirte en un bicho raro de los que hay en la Fórmula 1, que son felices y que sí, de alguna forma se adaptan al entorno y forman ya parte de él. Bueno, que Pirelli lo dice muchas veces, aquello de que cuando ya pasas 10 años en la Fórmula 1, es muy difícil que tu vida sea mucho más que Fórmula 1. O sea, que se puede convertir en un monográfico, tu vida con la Fórmula 1. Oye, yo conocí gente, periodistas, que habían coincidido con Jim Clark en las carreras. O sea, dices, perdona, no me salen los números ya, o sea, yo llevaba 12 años y estaba ya al límite, ¿cómo se puede? Y es que llega un momento que ya es tu vida, no es que forme parte de tu vida, sino que es tu vida. Este trabajo, a ver, lo que pasa es que dicta un poquito el estilo de vida que tienes, ¿no? O sea, no es un trabajo en el que a lo mejor puedas ir de 9 a 5, por ejemplo, y luego tengas todas tus tardes y tal, sino que evidentemente, pues por lo que demanda la posición en sí, que te dicta un poquito los tiempos, ¿no? de tu vida. De hecho, es curioso porque luego cuando recuerdas a lo mejor, pues fui a la boda de fulanito, fui a la comunión, no lo recuerdas en julio y tal, dices, no, después de Canadá fui a la boda de no sé qué, ¿no? O la semana antes de Mónaco fui, ¿no? Va dictando un poquito todo el año. Lo que sí es cierto, a ver, no quiero decir que sea un trabajo duro, porque no lo es. Considero que hay otros trabajos, otras posiciones que son muchísimo más duras, pero sí que es bastante exigente, ¿no? En cuanto a dedicación y en cuanto a horas, sí que tienes que tener claro que te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo, ¿no? Oye, quería hacer hincapié en que
este coche concentra... Este gran coche. Este gran coche, ¿no? Con estas grandes ruedas. Concentra los dos sitios donde has estado en Fórmula 1, Toyota y Pirelli. Es cierto. Y además, Carlos Sainz, que me consta que tú cuando eras pequeño eras un fan de Carlos Sainz. Mira, yo la sensación que tengo, no sé si tú seguro que no, tú probablemente sí, de los dibujos aquellos que había de Cantinflas, en el que daba la vuelta, ¿no? Cogía un mapamundi y daba la vuelta y saltaba, ¿no? Pues esa es la sensación que tuve yo en la primera carrera, en 2007, ¿no? Porque de repente estaba en el paddock de la Fórmula 1 y veías a Flavio Briatore, veías a Naomi Campbell y decías, pero bueno, esto no es mi día a día normal. O sea, yo cuando bajo a comprar el pan en mi casa, esto no es... Pues el haberte metido ahí, pues es un poquito como, ostras, a lo mejor he hecho algo chulo, para mí, al menos, personalmente. Normalmente a Fernando Alonso siempre le hacen una pregunta cuando hace una entrevista así en profundidad y personal, ¿cuál es el mejor día de su vida, ¿no? En las carreras? Él siempre dice el mismo, claro, que cuando fue campeón del mundo. Pero, ¿cuál es tu mejor día en las carreras? El día que fuiste más feliz. El día que fui más feliz, pues mira... Si es que ha habido alguno. Sí, hombre, claro. Mira, tengo un recuerdo muy bueno, que es el Gran Premio de Valencia, cuando que gana Fernando, que además que era cuando yo estaba en Pirelli, pero estaba colaborando con Ferrari, ¿no? Salía, no sé si era el 10º o el 11º, no consigo recordar, 11º probablemente. Y termina ganando aquella carrera, que además fue la primera vez que yo, hombre, en mi pequeñísima parcela, pero había contribuido un poquito, ¿no? Porque bueno, en Toyota no conseguimos ganar y tal, y aquella fue un poquito la sensación aquella de ver a Fernando arriba en el podio y tú decir, es que yo soy parte de esto, ¿no? Fue el 2012, creo que sí, sí. Además recuerdo que fue el año que España iba a ganar la Eurocopa o estaba jugando la Eurocopa o algo así, o sea que había un poquito de, sí, el ambiente, todo el mundo, recuerdo, sí, es cierto, pues estaba todo el mundo en la grada, recuerdo, con la camiseta de la selección y tal, ¿no? Entonces un poquito la euforia aquel día, sí, me lo pasó muy bien. ¿Y el peor? Peor. No, peor tampoco ha habido, no tengo ningún recuerdo así, ahora realmente de haberlo pasado mal. No. Quizás el día aquel que comentábamos antes de Brasil, ¿no? 2008, aquel fue complicado. Te fuiste asustado. Ahí me fui asustado. De hecho, me tuve que cambiar. Yo me cambié la camiseta y la tengo guardada todavía con un chico de los que trabajaba en el circuito, ¿no? Que llevaba, bueno, pues a lo mejor se dedicaba un poco ahí a trabajar en el pitlane, mantenerlo en orden en el paddock, perdón. Llevaba una camiseta de Kaká con el número 8 y se la cambié a él para poder salir de ahí de aquella manera y la tengo todavía guardada, sí. Bueno, el tío encantado, claro, la camiseta de Toyota, no sé qué tal, y fíjate, sí. ¿Y la persona que más te haya sorprendido del circuito, del mundo de la Fórmula 1? Hombre, conoces mucha gente, ¿no? Al final, no sé, por ejemplo, los pilotos, ¿no? Que es lo que la gente más te pregunta siempre al final, pues los encuentras de todos los colores, ¿no? Pero no solo en la Fórmula 1, sino también, bueno, pues cuando estaba en Audi tuve la opción de trabajar con Christensen, ¿no? Mr. Le Mans, también, un crack auténtico. Tuve la opción también, aunque fuera una carrera un poquito más no oficial, si quieres ponerlo así, pero de trabajar con Fittipaldi, ¿no? ¿Has sido ingeniero de Fittipaldi? Sí, puedo decir que fui ingeniero de Fittipaldi, efectivamente, en el 2005, además, y me pareció... ¿La A1GP? No. ¿Cómo se llamaba? GP Masters. Fue además la primera carrera que se hizo en noviembre de 2005 y que fue, la verdad, una pasada, porque ver a todas aquellas casi glorias, ¿no? Porque eran pilotos de renombre y estar allí en el paddock con ellos, la verdad es que sí, con Fittipaldi además me sorprendió mucho, me pareció un tío súper humilde, muy agradable y aún así, aunque era una carrera un poquito más espectáculo para la gente, pero no, nos pasamos unas cuantas horas delante del ordenador buscando a ver con la telemetría, intentando mejorar y raspar casi décimas por ahí, sí. Oye, y una pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza y los periodistas también. Un ingeniero, al final, ¿sabe cuándo el piloto es bueno, excepcional o de otro mundo? Hay una cosa que yo valoro mucho de un piloto y es la información que te da, ¿no? Que el feeling que él te transmite sea realmente lo que luego tú ves en la telemetría. Tener un piloto que es capaz de transmitirte las sensaciones de, oye, pues mira, en la curva tal, en la salida no toque el coche, no toque el neumático, me puedo apoyar, que luego tú vayas a la telemetría y seas capaz de ver lo que el piloto te dice, qué es lo que está pasando, eso vale mucho porque te está dando las pistas, te está dando las indicaciones de por dónde lo primero que tienes que mirar, lo primero que hay que subsanar en el coche. Hay muchos pilotos que dicen que los ingenieros sois demasiado fríos, que creéis mucho más a los datos que tenéis en el ordenador que las sensaciones que ellos puedan transmitir. Y me imagino que vosotros pensaréis lo contrario, que ellos creen mucho más en las sensaciones que sienten en el coche y mucho menos en los datos fríos que les podéis aportar vosotros. Pero al final es conseguir mezclar esos dos ingredientes. Claro, exacto. Al final es un poco lo que dice la gente cuando habla de Senna, ¿no? Por ejemplo, que decía, bueno, Senna es que era la telemetría primitiva, o sea, mucha gente, incluso he tenido la oportunidad de
de trabajar con gente que trabajó con Senna y te dicen, no, es que Senna, al margen de lo rápido que fuera, era capaz de recordar de cada vuelta, cada curva. Y eso realmente es lo que hace la telemetría hoy día, ¿no? Entonces, que tengas a alguien o una fuente, ya sea el piloto, o sea los datos, ¿no? de ser capaz de identificar pues, la evolución, ¿no? Pues, como sabéis, hay degradación y tal, ¿no? La curva no siempre el coche se comporta de la misma manera en la misma curva. Entonces, ser capaz de identificar toda esta evolución, ¿no? Cuando se hacen los simulacros de carrera, cuando estás preparando la calificación, tener toda esta información para nosotros es súper importante. A mí me hace gracia en este mundo tan tecnológico, sofisticado y científico, algo que me decía Pedro de la Rosa, que vale, que los datos estaban muy bien, mucho de hablar, es muy pesado además, muy perfeccionista, pero decía que él en el coche, con lo que más notaba cómo conducía, cómo el coche podía sobrevirar, subvirar, las sensaciones, se las transmitía, y voy a decir la palabra así, su culo. Claro, efectivamente, es que evidente, o sea, date cuenta que un piloto, su culo, como dices tú, con perdón, va a 350 km/h a escasos milímetros de asfalto. Claro. Entonces, es una parte muy importante del piloto. No, por supuesto, de nuevo, ¿no? O sea, que el piloto sea capaz de percibir todas las sensaciones de cómo funciona el coche, ya sea por el culo o por las manos, ¿no? El poder describirte pues, todo, frenada, las fases de la curva, ¿no? de cuando pues, frenada, levantar frenada, de cuando se apoya el neumático, todo eso es súper importante para nosotros. Pues nada. Yo creo que nos echaríamos toda la tarde hablando contigo. ¿Qué peligro Manuel. Tenemos mucho peligro. 3 quemados de esto. Luego ya nos subimos al coche, nos vamos y puede pasar cualquier cosa. Yo os hago el reglaje si queréis. Lo del coche os lo dejo a vosotros. Ya la última, esta porque ya que hablamos de llevarnos el coche. Y a ver, los árbitros en fútbol, mucha gente dice que son futbolistas frustrados. Ajá, vale. ¿Un ingeniero de Fórmula 1 es un piloto frustrado? Mira, yo cuando veía las carreras en la tele, lo que me llamaba la atención y lo que me hacía sentir así un poco era ¿por qué en esta carrera llevan en el alerón 3 elementos y en esta llevan 2? ¿Cómo puede ser eso? No sé qué. Eso era lo que a mí me llamaba. Para tu información, claro. Definitivamente. Exacto. Bueno, muy bien. Un placer. Fenómeno. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Venga, tú. Muy bien. Joder, vaya charla. Vaya tela. Bueno, bien, ¿no? Bueno.